Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hermanos, le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3. Hoy terminamos, mis hermanos, mis hermanas, hoy terminamos el tercer capítulo, o sea, los primeros 3 capítulos de Juan. Y la porción que vamos a ver hoy es literalmente como un resumen. De hecho, yo quiero que veas que es muy interesante cómo algunas de las cosas que se mencionan en estos versos ya las mencionamos en los versos anteriores. O sea, en otras palabras, Juan está retomando varias de las ideas y nos está afirmando o reafirmando quién es Jesús. Ahora, si tú no has visto, si tú no has tenido la oportunidad de ver o de escuchar, de estar aquí y escuchar todas las predicaciones, quiero recordarte que gracias al Señor tenemos un recurso muy hermoso en nuestra página web. La página web de la iglesia es muy sencilla de recordar. Nuestra página web es elbuenpastor.org. Así de sencillo, elbuenpastor.org. Así que en elbuenpastor.org tú puedes encontrar las últimas predicaciones de los últimos literalmente 3 años, o yo creo que hasta un poquito más de 3 años. Todas las predicaciones están ahí. También lo puedes encontrar en Facebook. Solamente búscanos en Facebook, El Buen Pastor Katie. Recuerda, El Buen Pastor Katie. Y ahí nos vas a encontrar. También tenemos todas las predicaciones en YouTube. Y nuestra página de YouTube o nuestro canal de YouTube, es lo correcto decir, el canal de YouTube, es exactamente el mismo, El Buen Pastor Katie. Entonces, encuéntranos y ahí puedes encontrar las predicaciones. Y puedes, si no estuviste en alguno de los pasajes o de los estudios que tuvimos de Juan, ahí los puedes encontrar. Así que eso es una invitación para todos ustedes. Ese es un hermoso recurso que tenemos. Hermanos, a través de estos 3 capítulos de Juan hemos conocido más a Jesucristo. Es mi deseo que hasta este momento hayas conocido a Jesucristo de una manera más clara y te hayas enamorado más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con cada historia, mis hermanos, que hemos visto, hemos conocido gentes en estos 3 capítulos. Hemos conocido gente que se ha encontrado con Jesús, gente que ha admirado a Jesús. Hay gente que en estos versos hay gente que ha creído en Jesús y gracias a Dios por eso. Ahora, mis hermanos, la diferencia la gran transición entre el capítulo 3 al capítulo 4 es lo siguiente. En el capítulo 4 vamos a ver cómo el ministerio de Jesús se hace más popular. Hasta este punto, el ministerio de Jesús se ha mantenido hasta cierto punto módico en lo que la gente o el conocimiento popular. Pero desde este momento, desde el capítulo 4 en adelante, empieza el momento de más popularidad del ministerio de Jesús. Así que terminamos este pasaje o este capítulo empezando en el verso 22 del capítulo 3. Ve conmigo a Juan capítulo 3. Verso 22. Ahora, obviamente, la persona principal de la historia de Juan, y en los primeros 3 capítulos es obvio, y por todo el Evangelio de Juan, la persona principal o el personaje principal de la narrativa, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo y nada se puede comparar a Él. Pero hay otra persona en los primeros 3 capítulos que es muy importante, es un personaje relevante en la narrativa de los primeros 3 capítulos. Y este es Juan el Bautista. De hecho, encontramos la mención de Juan desde capítulo 1, verso 6. Y después vemos que los primeros discípulos de Cristo, recuerda, los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista es un personaje muy importante en estos 3 capítulos. De hecho, mis hermanos, es la última vez que vamos a ver a Juan en el Evangelio de Juan. Vamos a ver otras 2 menciones después, pero esa es la última vez que aparece y es en el verso 22 en adelante del capítulo 3. Vamos a empezar a leer ahí porque es básicamente otra historia más o la continuación de la historia de Jesús y Juan el Bautista. Verso 22, ¿está conmigo, mis hermanos? Después de esto, dice la Escritura,
vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Este es un cuadro muy interesante porque vemos que el ministerio de Jesús en estos días tempranos se parecía al ministerio de Juan. Y no un ministerio donde se invitaba a la gente a arrepentirse y simbolizarlo a través del bautismo. Ahora, si vemos con más cercanía, sabremos de que la Escritura nos dice que realmente Jesús no era el que bautizaba, sino bautizaban sus discípulos. ¿Dónde vemos eso? En capítulo 4 de Juan, verso 2. Mire lo que dice capítulo 4, verso 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero era un ministerio muy parecido al ministerio de Juan. Un ministerio donde la gente era llamada al arrepentimiento y los discípulos del Señor los bautizaban. Ahora, en este momento, como ya dijimos, varios de los discípulos de Jesús habían sido antes discípulos de Juan, pero esto no quiere decir que todos los discípulos de Juan lo habían dejado. No, absolutamente no. Juan todavía tenía algunos de sus discípulos, bastante de sus discípulos, y seguían haciendo ministerio. Ve el verso 23, ve el verso 23 conmigo. Juan 3:23. ¿Lo tienen, mis hermanos? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, dice, porque había muchas aguas y venían a él y eran bautizados. Así que Juan, en este momento de la historia, él no ha concluido su ministerio. Sigue un ministerio hermoso, activo, y lo que vamos a leer es un ministerio que está dando fruto. Gente está siendo bautizada y hay un precioso ministerio que Juan está haciendo. Juan sigue haciendo su ministerio, no sabemos exactamente dónde estaba, pero se nos informa que era un ministerio hermoso. Y luego se nos dice algo interesante. Ve el verso 24. Esto lo estaba haciendo Juan. Dice antes, o la razón es que porque Juan todavía no había sido encarcelado. Ahora vamos a hablar un poquito del encarcelamiento de Juan un poquito más adelante. Pero siga conmigo, por favor. Juan, sabemos y ya entendimos que el ministerio de Juan era un ministerio hermoso, fructífero. Y al mismo tiempo Jesús estaba teniendo también o surgiendo en su ministerio en otro lugar. Corazones, mis hermanos, estaban siendo tocados. Corazones estaban siendo transformados en ambos ministerios. Ahora uno pudiera pensar, qué hermoso es esto. En una situación o en un ambiente así, ¿qué problema puede surgir? Mas sin embargo, mis hermanos, desgraciadamente surge la controversia. En medio de lo que pudiéramos catalogar como un momento de avivamiento, donde Jesús está tocando vidas y Juan también. Y entonces surge una controversia. Vaya conmigo al verso 25. Entonces hubo discusión. Ya cuando vemos la palabra discusión ya nos preocupamos, ¿no es cierto? No nos gusta la palabra discusión. Hubo una discusión entre los discípulos de Juan y otro grupo que se dice y los judíos. Ahora, ¿quiénes son estos judíos? Son líderes, son personas del grupo de los líderes judíos, tal vez fariseos, que vinieron y tienen una discusión con los discípulos. Y nos dice el tema de la discusión, se nos dice que hablaron acerca de ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Dice que hablaron acerca de la purificación. ¿De qué está hablando? Es el bautismo, hermano. Básicamente Juan está bautizando. Los judíos llamaban a esos ritos, les llamaban purificaciones. Y hay una discusión entre ellos. Ahora sabemos el tema, pero no sabemos el tono de la discusión. Mas sin embargo, el resultado de esta discusión, de este verso, es muy revelador. No sé qué fue lo que hablaron aquellos judíos con los discípulos de Juan, pero la reacción de los discípulos de Juan es muy interesante. Vamos al verso 26. Después de la plática que tuvieron, la discusión que tuvieron con los judíos, entonces los discípulos de Juan van con Juan. Dice verso 26, y vinieron a Juan, o sea, sus discípulos, y le dijeron, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿de quién están hablando? El que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza.
y todos vienen a Él. El que estaba contigo. La frase está medio cargada, ¿no es cierto? El que estaba contigo, de quien tú diste testimonio. ¿Sabes qué? Ahora Él hace lo mismo que tú estás haciendo y todos están yendo para allá. Los seres humanos, fíjese, recuerde, este es un momento precioso de gran avivamiento, dos ministerios hermosos. Y entre paréntesis, uno de ellos es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no importa, los seres humanos tenemos la habilidad de hacer problemas hasta en los momentos más sublimes. Piensa en una novia que se está preparando para su boda. Es el momento más hermoso de su vida, así lo piensa ella, así lo siente. Todo es perfecto. Está soñando con aquel día hermoso en que se va a casar. Y su futura suegra llega y le dice: mija, te voy a regalar esta diadema para que la uses para detener el velo que vas a llevar. Y saca aquella diadema. Se ve cara, se ve hermosa, se ve que la futura suegra invirtió bastante en aquella diadema. Y la novia se siente contenta por el gesto de su futura suegra. Al día siguiente llega la tía y le dice: escuché que no vas a usar la diadema de la abuela. Todas las novias de la familia han usado la diadema de la abuela. Y si no lo haces, todos nos vamos a sentir muy tristes y muy ofendidos. Aquel momento ya se empañó, ¿no es cierto? ¿Verdad que tenemos esa habilidad los seres humanos? Ahora, si te das cuenta en esta pequeña ilustración, realmente las personas que están haciendo controversia no tienen interés en el bienestar de la novia, ¿verdad? O en su alegría. Están pensando solamente en ¿quién? En ellos mismos. Porque regularmente cuando suceden cosas así, la razón principal es que nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestros propios intereses que en las cosas que realmente importan. En otras palabras, la mayoría de las controversias, sobre todo en los momentos más hermosos y sublimes, son muestra de egoísmo y de egocentrismo. Ahora, tristemente, el ministerio no es la excepción. Debería ser, pero no lo es. Y aquí tenemos una muestra en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 22 en adelante. El ministerio no es la excepción. Juan, aquel a quien tú le abriste las puertas, lo recibiste, diste testimonio, afirmaste su ministerio. Ahora él está haciendo lo mismo que tú haces y todo el mundo se va para allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué era lo que buscaban los discípulos que Juan hiciera? ¿Cuál querían que fuera la reacción de Juan? Queridos hermanos, aquellos judíos que discutieron con los discípulos de Juan, no sé qué les dijeron, pero les llenaron la cabeza de cizaña, ¿verdad? Tanto que fueron con Juan. No tenemos que ir a hablar con Juan porque eso no está bien. Hermanos, el pueblo de Dios no estamos en competencia. Esta congregación no está en competencia, no está en competencia con ninguna otra congregación en esta ciudad. No somos la Walmart y el H-E-B. No estamos buscando, peleándonos por clientes. Eso es enfocarse con egoísmo. Hermano, cualquier sentimiento de envidia, de celo, de egoísmo, de crítica en medio de iglesias tiene que ser sacado en el nombre de Jesucristo. No estamos en una competencia, hermano. Esto no es un concurso, esto es una guerra. Y no en contra de otros hermanos en Cristo, en contra de las fuerzas del mal. Nunca se nos olvide, mis hermanos, quién es el verdadero enemigo. Se llama Satanás y anda como león rugiente buscando a quien devorar.
no tenemos competencia con nadie más. Estamos aquí para servirle al Señor. Aún dentro de una misma congregación pueden surgir competencias o egoísmos entre diferentes ministerios. Y no podemos permitir eso, mis hermanos. Porque el ministerio no se trata de nosotros, el ministerio se trata del Señor. Aquellos discípulos están dejando que cosas negativas invadan su corazón, su mente. Y Juan sabe que necesita quitar eso de las mentes de ellos. Necesita corregir ese grave error. Y como un buen maestro, él lo hace. Fíjate cómo responde Juan. Juan le responde de una manera maravillosa. Y Juan les dice lo siguiente. Ve el verso 27. Quiero que recuerdes este verso porque es un verso maravilloso. Hablando de esto, Juan dice, no puede recibir el hombre nada. Sí que, hermano, si no le fuere dado del cielo. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Si alguien está sirviendo al Señor, no importa dónde le esté sirviendo, pero si está sirviendo al Señor, eso es un regalo de Dios. Y es un honor que ninguno nos merecemos. Nadie. Todos los que estamos de pie, espiritualmente hablando, estamos de pie porque el Señor nos sostiene. Algunas personas Dios las va a usar de una manera que van a ser muy conocidos. Van a ser personas que van a hablar con miles de personas. Y algunos van a ser fieles en una congregación por muchos años. Algunos van a estar sirviendo al Señor y escuchado por miles de personas. Otros les van a servir al Señor en un pequeño grupo de damas en la cuna. Algunos van a llenar auditorios enteros. Y otros Dios los va a usar para llenar el corazón de un par de niños en una escuela muy dominical. Y todos servimos al mismo Señor. Tanto sirve al Señor aquel que es famoso en las redes sociales como aquel que está en una aldea en África predicando la palabra del Señor con fidelidad. Todos servimos al mismo Señor y todo lo hemos recibido de arriba, de nadie más. Así, ¿cuál debe ser nuestra actitud a otras congregaciones? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Competencia? Qué bueno que escuché unos nos, qué bueno, porque no debe ser competencia. La primera actitud que tenemos que tener, hermano, es visión de reino. En otras palabras, no estamos aquí para engrandecer esta congregación, estamos aquí para engrandecer el reino de Dios. El reino de Dios es el que queremos engrandecer y debemos engrandecer. Segundo, lo vamos a hacer con un compromiso total, hermano, inquebrantable con la bendita palabra de Dios. Estamos aquí para predicar la verdad y la sana doctrina. Y no nos vamos a mover de ahí, porque esa es la manera de engrandecer el reino de Dios. Tercero, vamos a darle gracias a Dios por otras congregaciones que están haciendo lo mismo que nosotros. Y vamos a orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los siga usando para su gloria. Y cuarto, y es muy importante, al predicar la verdad, también tenemos que poner en evidencia el error. Es importante. Y orar para que Dios siga trayendo un avivamiento poderoso de sed de su palabra en todas las iglesias. Y que Dios transforme las mentes de muchos y que tengan más hambre por su palabra. ¿Sabe que está pasando algo maravilloso en Latinoamérica? Especialmente en Latinoamérica. Vemos algo maravilloso en todos los rincones de nuestro continente. Miles y miles de creyentes están dejando doctrinas que no son de acuerdo a la palabra. Y Dios los está llevando a su verdad. La gloria sea para el Señor.
Porque Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel. Y Él prometió que su Espíritu nos iba a llevar a toda la verdad. Y lo estamos viendo, hermano. Estamos viendo cómo el Señor está trayendo a su pueblo a su palabra. Y Él lo está haciendo, hermano, porque nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora hay un detalle muy hermoso en todo esto, y es la paciencia de Juan. Porque, hermano, estos hombres, en primer lugar, están criticando otro ministerio, sí. Pero ¿quién es ese otro ministerio? Es Jesucristo. Están queriendo tener controversia con el mismo Hijo de Dios. Así que Juan les dice: primero, nadie recibe nada si no es de arriba. Pero vamos a hablar de lo más importante. No se les olvide quién es Jesús. Y no se les olvide quién no soy yo. Fíjense lo que dice Juan. Primero Juan aclara quién Él no es. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos. En otras palabras, ¿qué no les dije ya? Ustedes saben que yo dije: yo no soy el Cristo. Soy un enviado de Dios. Soy un enviado delante de Él. Gracias al Señor. Isaías 40 prometía la venida de esta voz que iba a preparar el camino al Señor. Isaías 40, verso 3. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora Juan habla de él mismo y pone una ilustración hermosa que hace eco a otras historias que vimos ya en el capítulo 2 de Juan. Vea qué hermoso es este verso. Es el capítulo 3, verso 29. Vea el capítulo 3, verso 29. Esta es la manera en que Juan habla de él mismo. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, dice, le oye y se goza. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. ¿Ve ve lo que está diciendo Juan? Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. ¿De qué está hablando? Está hablando de las costumbres judías. Recuerda que las bodas duraban varios días. ¿Alguien recuerda eso? Lo vimos hace unas semanas atrás. Duraban hasta 7 días las bodas. Ahora, todo el mundo que ha preparado una boda sabe que se necesita bastante preparación, ¿verdad? ¿O nunca le ha tocado preparar una boda? Se necesita mucha preparación y surge mucho estrés. Ahora imagínense preparar una boda de 7 días. Ahora, la manera que lo hacían en aquellos días era o de parte del novio. Y recuerde cómo era la costumbre. La ceremonia comenzaba cuando el novio iba a la casa de su prometida y la traía desde la casa de su prometido, o sea, la casa de los padres de la novia. La sacaba de la casa y la llevaba a su propia casa en una procesión hermosa. Y esa era como comenzaba la ceremonia o la boda, y después ya la ceremonia se llevaba a cabo en la casa del novio. Entonces iba y la sacaba y la llevaba de la mano, y todo el mundo iba con ellos con la procesión. Pero antes de ese momento donde empezaba toda la fiesta, había muchas preparaciones que hacer. Y el novio, él escogía a alguien que le ayudara a hacer todas las preparaciones. Ese hombre se encargaba de hablar con la familia de la novia, se encargaba de hacer todos los preparativos, y tenía que tener todo listo esta persona hasta el momento que se aparecía el novio. Y entonces él ya había cumplido
con su trabajo, su misión estaba cumplida. A ese hombre le llamaban el amigo del esposo, era un amigo del esposo, el mejor amigo del esposo. Juan dice: yo no soy el esposo. ¿Yo soy quién? Yo soy el amigo del esposo. A mí me tocó hacer preparaciones. Todo está listo. Y ahora ya viene el esposo por su esposa. Oigo su voz y me gozo. Este es mi gozo, mi misión está cumplida. Ese es nuestro trabajo, mi hermano. Nosotros debemos de ser el amigo del esposo. Estamos para preparar el camino para que la gente se encuentre con Cristo. Porque el Señor sigue buscando y llamando a los que son suyos. Juan no tiene anhelo de hacerse famoso. Si alguien dice: oh, yo quiero predicar porque yo quiero ser muy famoso en YouTube, esa persona no sabe lo que está diciendo ni qué es lo que es el evangelio. El único que necesita ser famoso es Jesucristo. Y estamos predicando su nombre para que su nombre tenga fama por toda la tierra. Dice Salmo que Él quiere que su nombre sea conocido por toda la tierra y bendecido por todas las naciones. Así que Juan sabía que el camino era al revés. No hacerse él famoso, no sobresalir él. Juan sabía que el camino era lo contrario. Verso 30, ¿qué dice el verso 30? Es necesario que él crezca y que yo, ¿sabe lo que es mengüe? Es lo que hace la luna, ¿no es cierto? Disminuya. Es necesario que yo me haga más pequeño y que Cristo crezca. Le aseguro una cosa, hermano, que en toda nuestra vida podemos con toda honestidad decir: en mi vida yo necesito que Cristo crezca y yo hacerme más pequeño. Porque entre Él más crezca, necesito que lo que la gente vea a Él, no me vea a mí. Necesito yo desaparecer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Recuerda quién dijo eso, Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Me encanta la primera frase: es necesario. Recuerda, la semana pasada veíamos esta frase otra vez en un contexto muy hermoso. Capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que, aquí está, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice esto: Jesús estuvo dispuesto para nuestra salvación, estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario. Y ahora el verso 30 nos dice que hay algo más que es necesario. Ahora hay otra cosa que es necesaria. Ahora Juan dice: es necesario que Él crezca y que yo desaparezca. Ahora, interesantemente, cuando usted ve la historia de Juan, ¿sabe lo que pasó después con Juan? Unos días después o unas semanas después, Juan es arrestado. ¿Alguien recuerda por qué fue arrestado Juan? Fue arrestado porque públicamente denunció la inmoralidad de Herodes el tetrarca, o sea, un rey. Y aquel rey lo encarcela porque públicamente denunció lo que todo mundo sabía que era la inmoralidad que él había cometido. Pero Juan lo dice públicamente. Me llama mucho eso la atención, porque realmente Juan no sabía lo que iba a suceder. No sabemos. Pero interesantemente, con su arresto, Juan es quitado, es menguado.
Y el ministerio de Cristo, cuando Juan es arrestado, entonces el ministerio de Cristo se multiplica exponencialmente. Es casi como que Juan está diciendo: es necesario que yo me haga a un lado para que todos puedan ver al Mesías. Hermano, en nuestras vidas también es necesario que el Señor crezca cada día más y más. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo y no nosotros? Pues por quién es Él, hermano. Recuerde, Juan es acerca de quién es Jesús. Y Juan nos lo vuelve a recordar. Mira el verso 31. Jesús es el que viene de arriba. Jesús es mandado del cielo. El que de arriba viene es sobre todos. Por eso Él es quien tiene que crecer. Porque Él es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Sobre todos. No solamente es el que viene del cielo, es el que tiene la verdad, lo que dice es verdad. Versos 32 y 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Por qué? Porque lo vio en la gloria. Y nadie recibe su testimonio, una vez más haciendo eco al hecho de que los judíos lo estaban rechazando. El que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios habla con verdad. Porque Jesucristo es el verdadero enviado de Dios. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Él se manifestó completamente en la persona de Jesucristo. 39 veces Juan nos dice en el Evangelio que Cristo fue enviado por Dios. Versos 35 y 36, hermosos. ¿Por qué no los lee conmigo en voz alta? Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea ¿a dónde más podemos ir si Cristo tiene todas las cosas en su mano? Así que la oferta es clara. Y una vez más la vuelve a repetir Juan. Lo que ya nos dijo antes, no lo vuelve a repetir. Verso 33 dice: por todo esto, ¿por quién es Cristo? Porque nosotros tenemos que desaparecer y dejarlo a Él crecer en nuestras vidas. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. El que cree, verso 33, el que cree en el Hijo, Él tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que es una decisión que cada persona, de que tenemos que creer en el Hijo del Señor, porque Él es sobre todos. Y Él es el que tiene palabras de vida eterna. Vamos en esta hora a continuación a tomar la cena del Señor. Y quiero que cuando estemos tomando la cena del Señor, le invito, hermano, hermana, a que mediten todas estas cosas. Vamos a tomar la cena del Señor y lo vamos a hacer con agradecimiento. Lo vamos a hacer con un corazón enteramente agradecido por quién es el Señor y lo que ha hecho por nosotros. Pero antes de tomar la cena del Señor, le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y medite en su vida y en su relación con el Señor. Tome momentos para orar y para decirle al Señor y agradecerle al Señor por lo que ha hecho en su vida.